pasaje de Nehemías 8 en 2 mensajes, pensando en ustedes, ¿no? Porque fue poco largo, pero pensé predicar 2 domingos seguidos y por causa de la cancelación de un domingo por las lluvias hace un mes, ahora fue dos partes dividido por un mes. Entonces a lo mejor algunos están tratando de recordar dónde y cuándo estábamos ahí hace un mes, pero estábamos aquí en Nehemías 8 y vamos a terminar donde empezábamos hace un mes. Gracias a Dios regresamos y aún tengo este pensamiento que aún después de un tiempo de ministerio en Honduras y regresando después 3 domingos por afuera, vamos a empezar donde quedamos. Estaba recordando, leyendo sobre Juan Calvino, que tenía un exilio por varios años y regresó a Ginebra y empezó exactamente donde quedó unos años antes. Y siento así a veces cuando estoy por fuera. Pero vamos a estar aquí en Nehemías 8. Mencioné en el sermón pasado que históricamente habían varios avivamientos grandes en diferentes partes del mundo. Tiempos como el avivamiento en Nínive, recordado en el libro de Jonás, donde muchas personas se arrepintieron de sus pecados y volvieron a Dios con la obediencia por fe. Pero hasta ahora, hasta este día, no hemos visto un avivamiento espiritual muy grande así en América Latina. Todavía estamos esperando un movimiento del Espíritu usando la palabra de Dios, de hacer un avivamiento más grande como ha experimentado diferentes partes del mundo. El avivamiento espiritual en la cultura empieza con el avivamiento espiritual en la iglesia. Y el avivamiento espiritual en la iglesia empieza con el avivamiento espiritual en las vidas de todos los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. También notamos que por muchos cristianos hay una necesidad de avivamiento espiritual en ellos mismos, que han notado porque entre ellos existe una falta de vitalidad y pasión en su camino diario de fe. Y aún entre los cristianos que están disfrutando ahora un nivel de avivamiento espiritual, sea necesario seguir invirtiendo en sus propias vidas cristianas para mantener tal pasión que tienen en el presente. Entonces, por el pasaje que vamos a ver y continuar estudiando ahora, tocaremos el tema del avivamiento espiritual. Estamos observando 6 ingredientes, o sea, 6 búsquedas importantes para el avivamiento espiritual identificados aquí en el texto de Nehemías capítulo 8. 6 cosas que debemos perseguir en nuestras vidas si queremos responder en una manera mejor a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios que trae el avivamiento espiritual. Pero hay cosas que podemos hacer para estar más preparados, para que estamos invirtiendo en nuestras vidas, para que el Espíritu de Dios use la palabra de Dios en nuestras vidas. Pues vimos 3 de las 6 la semana pasada. Entonces repasaremos rápido no la semana pasada, el mes pasado, ¿no? El mes pasado. Y entonces repasaremos más rápido las primeras 3 y continuaremos con 3 más ahora. Nehemías 8, empezando versículo 1. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Aún antes, Esdras estaba preparándose, él estaba preparando para un momento así. Sabemos por el libro de Esdras, capítulo 7, empezando en versículos 9 y 10, dice, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa del Señor, de Dios, de su Dios, estaba sobre él. Porque Esdras había
dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y enseñarla sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras 7, 9 y 10. Regresando a Nehemías 8, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente de la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas desde amanecer hasta mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley, al libro de la ley. Versículo 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. El primer ingrediente importante para el avivamiento espiritual sea un apetito continuo para la palabra de Dios. Entonces aquí la palabra clave que usábamos era regresar. En nuestro andar en pos del avivamiento espiritual debemos regresar a la palabra. Podemos ver en los primeros 5 versículos junto con versículo 18. Regresar a la palabra. Cuando empezamos a desviar nuestro caminar con el Señor, una de las primeras cosas que se va es nuestro tiempo leyendo la palabra de Dios. Y cuando nuestro tiempo leyendo la palabra de Dios disminuye, empezamos a desviar y distanciarnos también de nuestros hermanos en Cristo. Pero una de las primeras cosas que notamos en nuestro texto, una de las primeras cosas que pasaba antes que el avivamiento espiritual fue levantado en los corazones de los santos del Antiguo Testamento, fue el regreso a la palabra. Llamaron a Esdras a traer el libro. ¿Qué más? El segundo ingrediente o la segunda búsqueda en pos que del avivamiento espiritual sea una adoración reverente al Señor. Entonces nuestra palabra clave aquí es reverenciar. Debemos reverenciar al Señor. Versículo 6 dice, y Esdras bendijo al Señor, o sea, Jehová, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos, y después postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Reconocieron el Señor Dios como un Dios grande. No es un Diosito impotente. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. El texto dice que se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Necesitamos practicar la adoración reverente al Señor. Los versículos 7 y 8 nos dicen que los varones de Dios mencionados ahí explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Ahí estaban todos parados antes de la lectura de la palabra de Dios, ansiosos para recibir la palabra de Dios, y recibieron la interpretación y el sentido de la enseñanza para aplicar en sus vidas. Entonces aquí podemos ver otro ingrediente para el avivamiento espiritual, y que es recibir. No solamente leyeron la palabra de Dios, no solamente adoraron a Dios, pero ellos recibieron la palabra de la instrucción, recibieron la instrucción de la palabra de Dios. La instrucción, y esta palabra importante, recibir, ese es el sentido que está usado muchas veces en la palabra de Dios. Recibir es más que solamente oír. Recibir es recibir para ponerlo en práctica, un deseo de aplicar lo que están escuchando. Podemos ver en los versículos 7 y 8, también más adelante en los versículos 12 y 13.
Debemos recibir la instrucción de la palabra de Dios. Necesitamos aumentar el entendimiento sabio de la verdad bíblica. Entendimiento sabio. La sabiduría es más que conocimiento. La sabiduría es conocimiento con aplicación. Aquí, tal como en los versículos 2 y 3 y 12 y 13, tenemos repetida la palabra entender, entendido, entendieron. Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar y leyeron en la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Recibieron la instrucción de la palabra para aumentar el entendimiento sabio de la verdad bíblica. Entonces aquí básicamente tenemos una vista de la enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Dar entendimiento, pero más que dar entendimiento implorando a la aplicación. No es suficiente venir a la iglesia domingo tras domingo y sentar y escuchar. No estamos nada más rellenando cabezas con información, pero estamos implorando a nuestros hermanos aplicar la instrucción de la palabra de Dios, porque en esto pueden glorificar a Dios. Recibieron la instrucción de la palabra. Aquí básicamente dar entendimiento es lo que tenemos todos los domingos, aún los miércoles, cuando estamos estudiando con instrucción. Los pastores y maestros de la palabra tienen la responsabilidad de estudiar el texto profundamente, considerarlo en su contexto gramático, histórico y cultural. Entramos al mundo de ellos para entender el mensaje, cómo fue dado, y para que después, y solamente después, ver las implicaciones para nosotros, para aplicarlo correctamente en nuestro día. Escuché algo de un hermano en mi clase ahí en Honduras. Él estaba describiendo cómo era la enseñanza en su iglesia antes y fue cambiado con algunos maestros y profes que fueron instruyendo ahí en la iglesia y los pastores aprendiendo mejor cómo implorar a la aplicación. Él dice en algún sentido, fue como los pastores estaban llevándonos todos a situación, el lugar históricamente donde las personas recibieron la palabra de Dios. Eso es bueno. En algún sentido estamos llevándonos allá para que podamos entender el mensaje en su contexto histórico. Pero él decía, el problema es que nos dejaron así. Nos explicaron todo lo que ya pasó y tenían toda la información de lo que pasó, pero nunca regresaron nosotros a nuestro día para aplicar la palabra de Dios, para darnos las implicaciones para nosotros. Entonces, nuestro deseo es hacer ambas cosas, apoyarnos todos, entender la palabra de Dios, cómo fue dado en aquellos tiempos, pero ver las implicaciones para el día de hoy en nuestras vidas. No vamos a quedarnos allá en Jerusalén con Nehemías, con Esdras. Tenemos que ver cómo aplicar la palabra en nuestras vidas. Versículo 2 dice, y de todos los que podían entender lo que oían, todos los que podían, hombres, mujeres y todos, dice. Entonces, eso es un señal que aún los padres están enseñando a sus hijos cómo escuchar y entender la palabra de Dios. En nuestra iglesia tenemos los niños, tienen su propia clase hasta como 9 años. Y están en otras ocasiones con todos nosotros. Y 10 años y adelante están con todos nosotros. Algunas iglesias pongan a los niños hasta que cumplan la primaria, algunos aún más, separados. Nunca están aquí con sus padres aprendiendo cómo escuchar un sermón. Cuando son chicos aún pueden dibujar algo que están escuchando, pueden involucrarse en tomar unas notas de referencias que escuchen cuando son más grandes, pero involucrarlos en enseñar, no están ahí jugando por fuera haciendo otras cosas. Y ojalá cuando son jóvenes van a venir a la iglesia. No, entrenamos desde que son chicos de venir y escuchar la palabra con la familia. Cuando son capaces para entender, y algunos aún menos que 9 años,
están aquí escuchando. Otros por lo menos, pero por eso no tenemos algo para que los niños están separados hasta más grandes. Porque ellos pueden entender y aprender la palabra de Dios con la ayuda de los padres y otros. Todos los que podían entender, que oían. Versículo 3, en la presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, hombres, mujeres y otros. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Explicaba en versículo 7, o sea, hacían entender la ley del pueblo, y versículo 8, interpretándolo y dándole el sentido que entendieran la lectura. Dándole el sentido, hacían entender. La idea presentada aquí no es imponer solamente información, o sea, el mero conocimiento, para que puedan ser expertos en conocer cosas. Es dar la explicación con sabiduría hacia la aplicación de la palabra. La sabiduría verdadera es la aplicación del conocimiento. No podemos ser sabios sin conocimiento. Pero tener conocimiento nada más no necesariamente va a hacernos sabios. La sabiduría verdadera es la aplicación del conocimiento bíblico. Enfatizando esto porque a veces tenemos nuevos que vienen y les gustan hablar mucho de cosas teológicas. Pueden citar la Biblia y sus vidas son tremendas. No están aplicando la palabra en sus matrimonios, no están aplicando la palabra con sus hijos, pero cuando vienen, algunos pueden quedar muy impresionados. Mira cómo hablan de la teología, mira cómo hablan pero ¿cómo están viviendo? Es importante entender la teología de Dios, pero la teología de la Biblia para aplicar en nuestras vidas. Leyeron la palabra, explicaron con sabiduría la interpretación correcta y sus implicaciones para las vidas, e imploraron entonces a la obediencia. Exhortaron a obedecer por fe la palabra de Dios. La meta es la transformación de nuestras vidas. La meta de estudiar y enseñar la palabra nunca sea solamente rellenar la cabeza con información, sino exhortar e implorar el corazón hacia la obediencia por fe. No estamos predicando tratando nada más conmover las emociones. Es con argumentos bíblicos que entran en el razonamiento, que afecta el corazón, que cambia los deseos. Y entonces uno, siendo cambiado en sus deseos para adoptar los deseos de Dios, empieza a cambiar su volición o su caminar. Ese es el proceso. La palabra explicada entra el razonamiento. Podemos pensar y cambiar nuestros pensamientos. Romanos 12, 1 y 2. Y entonces cambia nuestras afecciones, nuestros deseos. Y deseamos lo que Dios desea para nosotros. Y entonces empezamos a obedecer por fe en Dios. Esto es el proceso simplemente. Si tratamos de cortar y nada más predicado hacia las emociones, la gente hace decisiones, sienten algo, pero no cambian. Sus vidas sienten algo domingo. Qué bueno, escuché esta predicación. Tantas veces he platicado. No, qué buena era la predicación. Yo fui a esta campaña y sentí algo. ¿Qué predicaba? No sé, no recuerdo nada. Pero sentí algo. Además, yo fui a muchos conciertos de rock cuando era más joven y sentí algo. Y fue un espíritu probablemente, pero no el espíritu de Dios. Tenemos que tener cuidado de ser guiados por nuestras emociones. Pero nuestras emociones están involucradas en el proceso. El razonamiento solamente no es suficiente. Va a afectar nuestros deseos. Va a afectarnos emocionalmente. Va a cambiar nuestro deseo para vivir por la gloria de Dios. Entonces, obedecemos la palabra desde el corazón. No estamos tratando de crear solamente fariseos que van a obedecer porque el pastor dice, y yo voy a obedecer a mi pastor. No, predicamos la palabra porque Dios dice y queremos glorificar a Dios. La meta de estudiar y enseñar la palabra nunca es solamente información.
cambio, estamos buscando cambios, estamos buscando transformación, estamos buscando la madurez, estamos buscando, en las palabras de Pablo, presentar todo hombre perfecto, maduro, recibiendo la palabra de Dios con la intención de obedecer la palabra por fe. Este debe ser nuestro deseo. Como dice Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Debemos recibir la instrucción de la palabra de Dios. Versículos 7 y 8, junto con versículo 13. Ahora entraremos el resto del texto donde no hemos llegado todavía. Y vamos a ver otra búsqueda en pos de avivamiento espiritual. Otra cosa, otro ingrediente que podemos ver en el proceso de estar preparados para recibir el avivamiento espiritual. Necesitamos reconocer el pecado con arrepentimiento. Debemos reconocer el pecado con arrepentimiento. La palabra aquí, reconocer, versículo 9, es un reconocimiento arrepentido. Necesitamos un reconocimiento arrepentido. Necesitamos reconocer el pecado con arrepentimiento. No es suficiente solamente reconocer que somos pecadores. Reconocer que lo que estamos haciendo es pecado. A veces yo escucho a algunos decir, estoy luchando con este pecado en mi vida. Y básicamente están diciendo nada más que tengo una batalla con este pecado. Pero no están luchando en el sentido que un boxeador que está preparando, que está luchando. Tenemos que luchar contra el pecado. No solamente confesar, bueno, pues es un problema en mi vida. Sí, yo tengo este problema. Ah, sí, es pecado. Y ser tranquilos. Tenemos que involucrarnos en el proceso de cambio. El Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios que estamos recibiendo, mostrándonos nuestro pecado y llevándonos al arrepentimiento verdadero. Tenemos que tener un reconocimiento arrepentido. Versículo 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba a oír las palabras de la ley. Escucharon, entendieron y lloraron. Había convicción sobre el pecado en sus vidas. La Biblia confronta el pecado en nuestras vidas para convencernos a reconocer el pecado y arrepentirnos del pecado. El arrepentimiento es dar una 180 grados. No seguir caminando en la misma dirección pecaminosa, pero ver cambios en el poder del Espíritu de Dios. La Biblia confronta el pecado para convencernos de la necesidad de arrepentir. Cuando reconocemos tan lejos estamos del estándar de Dios, debe afectarnos en nuestra conciencia, aún hacernos sentir la realidad de nuestros corazones. Si tú vienes domingo tras domingo escuchando la palabra y no sientes nada, déjame decirte, no es porque tú eres perfecto y no tienes pecado. A lo mejor es porque tu conciencia está cicatrizada. Porque todos nosotros estamos en el proceso de la santificación. Ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección. Entonces, si estamos bajo la enseñanza de la palabra, Dios va a estar mostrándonos áreas que todavía necesitan ser cambiadas. Y vamos a sentir cómo puede ser que tantos años caminando con el Señor y apenas ahora estoy reconociendo este pecado en mi vida. Pues es la misericordia de Dios. Él no va a mostrarnos todos nuestros pecados al mismo tiempo, pero va a mostrar algunos para que podamos cambiar. Y mientras estamos en el proceso de cambio y crecimiento, vamos a reconocer a otros. Vamos a reconocer cosas que aún antes ni pensábamos que eran pecaminosos, pero ahora entendemos que nuestros motivos no son correctos. Ese es el proceso.
La palabra penetrando nuestra mente y corazón para mostrarnos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de cualquier espada de dos filos. Penetra hasta las divisiones del alma y del espíritu. El alma y el espíritu es algo indivisible, pero la palabra de Dios aún puede dividir lo indivisible. Las coyunturas y los tuétanos es poderoso para discernir o para buscar los pensamientos y las intenciones del corazón. Aún si queremos, no podemos escapar. Dios nos ama demasiado para permitirnos correr y escapar. ¿Recuerda Jonás? Él quiso correr, escapar la presencia de Dios, desobedecer en rebelión la instrucción de Dios, pero Dios no permitió, porque Él está preocupado por Jonás, tal como la gente de Nínive. Dios nos ama demasiado para permitirnos escapar. Hebreos 4:13, el versículo que sigue. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia habla de nuestro pecado, revela la evidencia de cómo somos ante Dios Santo, demanda el precio por el pecado y promete el juicio por un juez justo. Hace muchos años yo fui a Estados Unidos a una conferencia. Fue una conferencia con los pastores de Kansas. Estamos juntos ahí en California. Y un pastor Rogerio de Brasil, algunos de ustedes conocen, estaba ahí conmigo. Estamos en mi camioneta siguiendo los pastores a la conferencia. No a la conferencia, a un lugar para cenar. Y pues pasamos por un semáforo. Y pues ellos pasaron. Yo creo que decir que cuando yo llegué al semáforo fue como anaranjado, pero no, era rojo. Ya cambió amarillo a rojo, pero como ellos fueron adelante, yo fui adelante. En este momento, pasando bajo este semáforo, había un flash como de cámara. Y una semana, un poco más después, ahí en la oficina de la iglesia donde tenía mi dirección de licencia, recibieron mi infracción. Con mi foto manejando con la placa enfrente, la placa por detrás. Borraron la cara de mi hermano pastor Rogerio ahí para protegerlo más o menos inocente, porque a lo mejor él estaba empujándome y sigue adelante, no sé, pero ahí estaba la evidencia. Aún si yo quería ignorarlo, ahí estaba con la foto de mi cara. No pude negar, y así es la palabra de Dios como funciona en nuestros corazones. Nos muestra la evidencia en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que somos pecadores, que esto es pecado, y nos muestra con el fin no para condenarnos si somos creyentes, pero para que podamos pelar la justicia de Cristo a nuestro favor. Para que podamos arrepentir de nuestro pecado y con el apoyo de la palabra ser cambiados. Para darnos la convicción sobre el pecado, muestra la evidencia irrefutable de nuestro pecado para motivarnos hacia arrepentimiento. Como una foto de nuestro corazón. Dios ve todo, en todo momento, y nos muestra la evidencia por la medio de la palabra, dándonos convicción del corazón y el deseo de arrepentir. Si no hay deseo de arrepentir después que Dios muestre el pecado, cuidado. Puede ser que no eres de Dios, que no eres de Él. O puede ser que como creyente estás ignorando la alarma de la conciencia tanto que ahora no escucha la alarma. Necesitamos reconocer el pecado con arrepentimiento. El hombre piedoso no queja, sino acepta su responsabilidad
está de acuerdo con la evidencia, lamenta, confiesa y arrepienta. Pero no para ahí, porque después del arrepentimiento, él gozosamente acepta el pago de Cristo, quien ya pagó la pena del pecado cuando fue clavado a la cruz. Jesucristo recibió la pena de muerte en nuestro lugar. Él pagó la deuda legal para todos los suyos, los dispuestos a arrepentir y confiar en Él, y solamente en Él y su obra en la cruz. Entonces, con eso nos lleva al quinto ingrediente esencial para el avivamiento. No solamente para la restauración espiritual, sino también para el mantenimiento de una vida que refleja la gloria de Dios en nuestras vidas. Hasta aquí hemos visto 4. Regresar. Debemos regresar a la palabra. Reverenciar. Debe reverenciar al Señor. Necesitamos practicar la adoración reverente al Señor. No es solamente cuando estamos entre la congregación, pero diariamente. Recibir. Debemos recibir la instrucción de la palabra de Dios. Más que la lectura, más que regresar a la palabra, ser instruidos con entendimiento sabio de la palabra. Reconocer. Necesitamos reconocer el pecado con arrepentimiento, versículo 9. Y ahora el quinto, regocijar. Versículos 10 y 11. Regocijar. Debemos regocijar en nuestro Señor. Versículo 8 termina diciendo, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Versículo 9. Entonces Nehemías, que era gobernador y este es el sacerdote y escriba de los levitas, que enseñaba al pueblo, dijeron al todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley. Y versículo 10 y 12, también les dijo, vayan, coman de la grasa, beben de lo dulce, manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Versículo 11, los levitas calmaron a todo el pueblo, diciendo, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Ahora dejen de llorar por tus pecados y empiece a regocijar en el Señor. Has llorado sobre tu desobediencia a la ley de Dios, has arrepentido de tu pecado. Ahora dejar de elemento y empieza a gozar. Alégrense por causa de la provisión de Dios para ustedes en la ley. Y el mensaje para nosotros es igual, hermanos. El mensaje para nosotros, día de hoy en la iglesia, es igual. Dios proveyó en Cristo Jesús el perdón que necesitamos. Proveyó en Él quien nunca quebró la ley. Entonces sí hay un tiempo para lamentar nuestros pecados, pero en lugar de quedar desanimados y deprimidos, si tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos confesar el pecado y arrepentirnos aceptando el perdón y este perdón reconociendo que fue comprado por Cristo, regocijando en Él. Versículo 10, vayan, coman de la grasa, beben de lo dulce, manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para el Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. El cristiano maduro, el quien está experimentando el avivamiento espiritual, no va a quejar sobre su convicción sobre el pecado, ni tampoco va a quedar en su lamento en alguna forma de autocompasión. Pobre de mí, no soy digno. ¿Verdad? No somos dignos.
Pero Cristo es digno y Cristo pagó. Cristo pagó todo. Entonces, no tenemos que quedar ahí en esta tristeza. Reconocemos. Nuestros efectos, nuestras emociones van a ser afectados porque la conciencia está siendo picada por el Espíritu de Dios. Pero arrepentimos del pecado y seguimos adelante confiando en Cristo y gocijándonos en Cristo. En lugar de quedar en su lamento, en alguna forma de autocompasión contrario, el cristiano maduro va a aceptar cualquier sea su responsabilidad temporal. Y si hay responsabilidades, cuando pecamos, no podemos decir, pues ni modo, Cristo pagó, tenemos que aceptar. A veces hay responsabilidades, a veces hay consecuencias temporales, consecuencias aquí en la tierra. Y aceptamos las consecuencias. Después que ver la evidencia bíblica contra el pecado, vamos a reconocer, vamos a lamentar el pecado, vamos a arrepentir y confesar el pecado. Y con gozo vamos a aceptar el pago completo de Cristo, quien pagó la pena del pecado cuando Él fue clavado en la cruz. Como cristianos, nuestro pecado fue intercambiado por la justicia perfecta de Cristo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nuestros pecados borrados, somos justificados como gente que nunca pecaron, pero aún más. Recibimos la justicia de Cristo, la justicia perfecta de Él, imputada a nosotros. Cuando el Padre nos ve a nosotros como creyentes, nos ve como personas que nunca pecaron, pero también como personas que han obedecido perfectamente su ley. Porque en Cristo tenemos su justicia. Entonces, a la luz de la justicia que tenemos en Cristo, debemos vivir diferentes. Posicionalmente justificados, debemos vivir en justicia. Mis hermanos queridos, eso debe causarnos a regocijar, a descansar en el Señor. Debe regocijar en nuestro Salvador después que arrepentimiento del pecado. Tenemos una palabra clave más. Responder. Versículos 14 y 15. Debemos responder a la palabra de Dios con obediencia gozosa por fe. ¿Cómo respondes tú cuando recibes la instrucción de la palabra? Debes responder a la palabra de Dios con obediencia gozosa por fe. Antes que veremos el texto en los versículos 14 al 17, donde saqué el último punto aquí, necesitamos regresar al final del capítulo 7. El final del capítulo 7 dice, Nehemías 7:73. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. ¿Nunca has considerado por qué es tan importante estas fechas? ¿Por qué Dios dio por su inspiración a los autores la importancia de recordar las fechas de cuando pasaron las cosas? ¿Tiene un énfasis importante? ¿Por qué incluyeron tanto énfasis en cosas como el tiempo del año cuando sucedieron los eventos? Pues son los detalles a veces más pequeñitas que a veces nos apoyan a entender mejor toda la situación explicada. Y eso es uno de los áreas donde es importante entender. Ahora empezando, versículo 12 del capítulo 8 dice, entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber y mandar porciones, a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les había enseñado. ¿Cuál fue la gran fiesta que celebraron? ¿Qué fue la instrucción que comprendieron, pero no entendieron previamente? Al segundo día, 13 a 15, al segundo día los jefes de las casas paternas y todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras
para entender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés, que los israelitas habitaran en tabernáculos, o sea, tiendas, durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer este proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan más ramos de olivo silvestre, ramos de mirto, ramos de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. Ellos encontraron algo olvidado. Ya fue el tiempo del año donde deberían celebrar la fiesta de tabernáculos, pero no habían celebrado la fiesta de tabernáculos por muchos años. Encontraron el mandato del Señor sobre la fiesta. El tiempo de cada año cuando los judíos salieron de sus casas para construir tienditas de campamento y para habitarlas como manera de recordar el tiempo cuando los hijos de Israel habitaron ahí en el desierto después que fueron librados de la esclavitud en Egipto. Por eso la fecha es importante. Entendieron que esa es la fecha donde debemos estar celebrando esta fiesta judía, recordando que Dios nos libró de la esclavitud. Entonces, ¿cómo respondieron? ¿Quejaron? Dijeron, ¿qué? Es una locura. Que todavía apenas estamos reconstruyendo nuestras propias casas aquí en Jerusalén. No tenemos tiempo para pasar una semana viviendo en tienditas de campamento. No respondieron así. ¿Cómo respondieron ellos cuando fueron confrontados con la instrucción nueva de la palabra, o por lo menos una instrucción olvidada? Primeramente, sintieron mal por su desobediencia. Y entonces fueron llevados al arrepentimiento y a la obediencia gozosa por fe. El pueblo, versículo 16, 17, el pueblo salió y trajeron las ramas y hicieron tabernáculos cada uno a su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y lo que dice al final es importante. Y hubo gran regocijo. Hubo gran regocijo. No fue una grande queja, sino un gran regocijo. Ellos obedecieron la palabra de Dios con gozo en sus corazones. No hicieron excusas, no dijeron que no tenemos tiempo, no dijeron que tenemos muchos más pendientes. Pausaron de todas las actividades para obedecer la palabra de Dios después del arrepentimiento y sintieron gozo en sus corazones. También nosotros, si queremos experimentar el avivamiento espiritual, necesitamos adoptar una actitud responsiva de gozo. Debemos responder a la palabra con obediencia gozosa por fe. Esdras, versículo 18. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y el 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Déjame preguntarte, ¿cómo respondes tú cuando escuchas la palabra del Señor? ¿Quieres un avivamiento espiritual? ¿Quieres mantener un nivel de vida espiritual alto día tras día? Debe responder a la palabra con obediencia gozosa por fe. Ellos celebraron la libertad de su pueblo de la esclavitud en Egipto. La libertad dada por Dios por su gracia y en su providencia soberana cuando los hijos de Israel obedecieron
la instrucción del Señor dado por Moisés y sacrificaron los corderos sin mancha en Egipto, y ellos tomaron parte de la sangre de los corderos y pintaron los dos postes y el dintel de sus casas donde comían. Pero ahora, hermanos, sabemos que el sacrificio de los corderos de Dios en aquel día fue solamente una sombra de una realidad que llegó a pasar muchos años después, cuando el Cordero de Dios sin mancha, nuestro Señor Jesucristo, fue sacrificado en la cruz del Calvario, derramando su sangre para la redención del pecado. No necesitamos pasar una semana viviendo en tabernáculos, tiendas de campamento, hechos por manos, para recordar nuestra libertad de la esclavitud al pecado. Si somos creyentes verdaderos, somos libres en Cristo, y nunca debemos olvidar, librados para servir y adorar al Señor, librados para ser hombres y mujeres y niños de la palabra de Dios, dedicados al entendimiento de la obediencia a la palabra de Cristo. Entonces clamaremos con ellos: tráiganos el libro de Dios, explícanos la palabra para darnos entendimiento sabio, el entendimiento de la palabra que nos lleva a la obediencia, y la obediencia por fe con una actitud de gozo, santo gozo en el Señor. ¿Quieres un avivamiento espiritual? ¿Una pasión aumentada por Cristo? ¿Con un deseo de vivir en santidad para la gloria de Dios? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la piedad, la vida y la piedad en su divina palabra, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Él revelado por sus preciosas y maravillosas promesas escritas en las Santas Escrituras, como nos enseña 2 de Pedro 1, 3 a 4. Entonces, como dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, hermanos, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Y cómo podemos leer sobre estos en estos 7:10? Déjanos ser los que han dedicado nuestros corazones a estudiar la palabra del Señor, a practicarla y a enseñarla. Que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Que el Señor sea glorificado en nuestra iglesia. 6 ingredientes para el avivamiento espiritual. 6 cosas que debemos perseguir en pos del avivamiento. Regresar a la palabra. Reverenciar al Señor. Recibir la instrucción de la palabra de Dios. Reconocer el pecado con arrepentimiento, regocijar en nuestro Salvador y responder a la palabra de Dios con la obediencia gozosa por fe. Que seamos los reconocidos como varones y mujeres de la palabra de Dios. Que seamos reconocidos como hermanos que adoren reverentemente a Cristo, porque hemos recibido el entendimiento sabio de la palabra bíblica, la palabra de verdad que revela Cristo y su voluntad a nosotros. Que seamos hermanos que pueden reconocer nuestros propios pecados y verlos como algo en contra de nuestro Señor Santo, para arrepentirnos de nuestro pecado con un deseo a vivir en santidad. Y que seamos miembros de iglesias que aman unos a otros. ¿Cómo debemos? Suficientemente para confrontar unos a otros cuando sea necesario en amor, cuando vemos el pecado en nosotros y en nuestros hermanos. Que seamos discípulos de Cristo que reciban la palabra con alegría para responder gozosamente a la palabra, aun cuando la palabra nos exhorta hacia el arrepentimiento. ¿Cuál sea tu deseo, mi hermano? Mi hermana? ¿Cuál sea tu deseo? Y entonces, ¿qué vas a hacer?